Amigos, un gusto en saludarlos, les saluda Marco Cañedo. Sabemos que el municipio de Guasave tiene atractivos naturales, gastronomía, también sus paisajes, sobre todo su cabecera municipal, ni se diga Playa Las Glorias, entre otras cosas. Pero hay un deporte que ha originado fuerte la atención en Sinaloa, pero sobre todo en el municipio de Guasave, que ha sido el béisbol. Y el representativo del deporte en Guasave ha sido los algodoneros de Guasave, equipo de béisbol que ha militado en la Liga Mexicana del Pacífico. Muchos se han preguntado cómo surgió esta historia de los algodoneros de Guasave. Ahí les va el dato. En 1969, cuando era la Liga Sonora y Sinaloa, fue cuando Ostioneros de Guaymas se había dado a conocer que ese equipo se estaba queriendo vender y mudarse. Y es cuando había un grupo de empresarios en ese momento por Jesús el Güero Félix y también Pablo Rubio Espinosa, que en ese entonces era el alcalde de Guasave, buscaban adquirir, comprar esa franquicia de los Ostioneros de Guaymas. Meses después, el gobierno de ese municipio, ahí en Guaymas, Sonora, confirmaba que el equipo no estaba a la venta y iba a permanecer más en la Liga Sonora y Sinaloa. Por lo que al terminar la temporada de 1969-1970 en la Liga Sonora Sinaloa, fue cuando se añadieron dos equipos más de expansión en ese entonces, que fue Navojoa con el equipo de los Mayos y Guasave, que se puso el nombre del equipo de los algodoneros, teniendo su primera participación en 1970 y 71. Pero una temporada después, en 1971-1972, habían logrado su primer título en la historia de la recién llamada Liga Mexicana del Pacífico, derrotando en esa final a los Tomateros de Culiacán y albergando en su escenario el Estadio Francisco Carranza Limón en aquella ciudad de Guasave, Sinaloa, en donde se escribió historia tras obtener el primer título en su historia. Después de ese campeonato, Algodoneros de Guasave no ha sabido qué es volver a ser campeón y han pasado décadas, han pasado generaciones de aficionados y que al final de cuentas no han podido volver a ganar un título en la pelota invernal mexicana. Fue cuando hasta en el 2005-2006 fue la vez que los algodoneros de Guasave avanzaron a una serie final de la Liga Mexicana del Pacífico, pero en esa ocasión en 5 juegos, ante el equipo de ese entonces de la década, los Venados de Mazatlán. Venados se había proclamado campeón acabando la serie en el viejo Teodoro Mariscal. Cuando estuvo esa temporada que Algodoneros de Guasave había llegado a esa serie final, rumoraba de que en ese entonces el dueño del equipo, Jaime Castro, estaba viendo la posibilidad de mudar al equipo a Tijuana. Pero al final de cuentas, las autoridades y también empresarios le dijeron que esta franquicia debería de permanecer aún más en Guasave. Y esa fue la ocasión que llegó a la final a la mano de Enrique El Che Reyes y que al final de cuentas no lograron el objetivo. Pasaron temporadas hasta que llegó el manager, el Coyote de Macapule, Matías Carrillo, y llevó de nueva cuenta a los algodoneros de Guasave a una final, pero esta vez se enfrentaron a Eddie Díaz y compañía, a los Yaquis de Ciudad Obregón, que en una serie que se fue a 7 juegos, los Yaquis se habían proclamado campeones de esa temporada 2010-2011 de la Liga Mexicana del Pacífico, y lo demás, después de ese campeonato, habían logrado ganar la Serie del Caribe allá en Puerto Rico. Una temporada después, Algodoneros de Guasave se volvió a encontrar contra los Yaquis de Ciudad Obregón, pero esta vez no fue nada favorable para los Algodoneros de Guasave, porque fueron blanqueados en la serie final y los Yaquis los acabó en 4 juegos y con la humillación, sobre todo en casa, en el Estadio Francisco Carranza Limón.
2012-2013 habían llegado hasta semifinales, perdiendo contra Águilas de Mexicali. Hasta la temporada 2013-2014 sobre todo quedándose en primera ronda ante Naranjeros del Hermosillo. Después de esa temporada, de esa última final, en esa ocasión, en 2011-2012, se empezaba a rumorar de que ahora sí Jaime Castro se quería llevar a la franquicia a Tijuana, Baja California. Fue cuando aficionados de Guasave se manifestaron en las afueras del estadio Francisco Carranza Limón pidiéndole a la directiva que no se llevara la franquicia de Guasave. Fue cuando se dieron la manifestación y los aficionados pusieron las veladoras. Y en ese momento bajó un helicóptero y que en ese entonces el gobernador del estado de Sinaloa, Mario López Valdés, mejor conocido como Maloba, dio a conocer que algodoneros de Guasave no se iban de Guasave y que iban a seguir apoyando a este equipo. Luego pasaron 2 temporadas y el 9 de abril del 2014, en una conferencia de prensa, en una reunión de dueños, que por cierto se celebró allá en Guadalajara, Jalisco, se dio a conocer que la franquicia de algodoneros de Guasave se puso a la venta y que el comprador iba a ser jalisciense. Y esta vez se hizo el movimiento en donde el presidente en ese entonces de la Liga Mexicana del Pacífico, Omar Canizales, anunció que algodoneros de Guasave se mudaba a Jalisco, iban a ser llamados los Charros de Jalisco. Y desde ahí se remodeló el Estadio Panamericano, dejando a un municipio y a una ciudad golpeada tras perder a esa franquicia de béisbol y que era una de las franquicias de tradición en la zona norte del estado y en el corazón agrícola de México, como es el municipio de Guasave. Pasó 2014-2015, 2015-2016 y luego ya 2018-2019. Cuando en 2018 había ganado la presidencia Andrés Manuel López Obrador, en una de las promesas de campaña había anunciado en un mitin en Guasave, Sinaloa, que una de las promesas como presidente de la República iba a ser regresar a los algodoneros de Guasave a la Liga Mexicana del Pacífico. Y ya en febrero del 2019, y ante la presencia de guasavenses en el Estadio Francisco Carranza Limón, en una gira, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció, junto con los directivos de la Liga Mexicana del Pacífico, que los algodoneros de Guasave iban a regresar a la Liga Mexicana del Pacífico y que se iba a agregar otro equipo más como a la expansión de la MEXPAC, que en ese anuncio se anunció también a los Sultanes de Monterrey. Fue cuando en la temporada 2019-2020 y todavía con los trabajos de remodelación en el Estadio Francisco Carranza Limón, se cantó el play ball en Guasave, Sinaloa, y los algodoneros volvían de nueva cuenta a la Liga Invernal Mexicana. De la mano de un proyecto que lo ha encabezado ahora Alfredo Arámburo, directivo que estuvo teniendo participación sobre todo con los Generales de Durango en la Liga Mexicana de Béisbol y con inversión sobre todo de el gobierno de México, pero también del empresario Alfredo Harp Elú, que fue el que invirtió fuerte en el proyecto de este estadio en Guasave, junto con el gobierno del estado de Sinaloa, en ese entonces por el gobernador Quirino Ordaz Coppel. Desde ahí, Guasave se ha convertido en un proyecto serio y que al final de cuentas llegó de nueva cuenta a una final en la recién terminada 2022-2023, cayendo en 6 juegos ante su acérrimo rival, los Cañeros de los Mochis. Ahora Guasave ya tiene franquicia de nueva cuenta en la Liga Mexicana del Pacífico y se habla de que se podrían venir cosas muy buenas. Esto fue cuando pierde Guasave una franquicia y años después se vuelve a retomar un equipo en Guasave en la Liga Mexicana del Pacífico. Aficionados, ¿cómo ven la historia de los algodoneros de Guasave? ¿Y cómo vieron que esta ciudad y este equipo volvió a la Liga Mexicana del Pacífico? Coméntenos, suscríbase al canal, denle like al video y active la campana y siga todo el contenido en este canal. Soy Marco Cañedo, como siempre deseándoles un excelente día.